Evangelio de hoy sábado 12 de abril del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Juan capítulo 11 versículo 45 al 57. En aquel tiempo, muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Pero algunos acudieron a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron el Sanedrín y dijeron: ¿Qué hacemos? Este hombre hace muchos signos. Si lo dejamos seguir, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y nos destruirán el lugar santo y la nación. Uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: Vosotros no entendéis ni palabra. ¿No comprendéis que os conviene que uno muera por el pueblo, y que no perezca la nación entera? Esto no lo dijo por propio impulso, sino que, por ser sumo sacerdote aquel año, habló proféticamente, anunciando que Jesús iba a morir por la nación. Y no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios dispersos. Y aquel día decidieron darle muerte. Por eso Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la región vecina al desierto, a una ciudad llamada Efraín. Y pasaba allí el tiempo con los discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos, y muchos de aquella región subían a Jerusalén antes de la Pascua, para purificarse. Buscaban a Jesús y, estando en el templo, se preguntaban: ¿Qué os parece? ¿Vendrá a la fiesta? Los sumos sacerdotes y fariseos habían mandado que el que se enterase de dónde estaba les avisara para prenderlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El pasaje de Juan se sitúa justo después de la resurrección de Lázaro, uno de los signos más contundentes realizados por Jesús. A partir de este milagro extraordinario, el texto nos conduce de manera repentina hacia el inicio del complot contra él. Este contraste dramático entre el signo de vida y la decisión de muerto nos sitúa ante el gran misterio de la libertad humana frente a la revelación divina. Algunos, al ver el milagro, creen, otros, lo denuncian. La reacción de los que vieron el milagro se divide en dos grupos: los que creen y los que informan a los fariseos. Este detalle nos revela cómo el mismo hecho puede provocar respuestas opuestas. No todos reaccionan igual ante los signos de Dios. Es posible presenciar un milagro y aún así elegir no creer. Esta paradoja nos obliga a mirar hacia adentro y preguntarnos si también nosotros, en ocasiones, resistimos al obrar de Dios cuando nos saca de lo conocido o nos confronta con cambios profundos. La denuncia a los fariseos revela un temor latente. Hay quienes no pueden soportar la presencia de un poder que no comprenden. La autoridad de Jesús, que no se fundamenta en la política ni en la violencia, resulta inquietante. Él no se impone, no coacciona, y sin embargo transforma vidas. ¿Qué hay más temible para los poderosos que un hombre libre, guiado únicamente por el amor y la verdad? El sistema teme perder su control cuando alguien muestra una forma diferente de vivir. Al recibir la noticia, los sumos sacerdotes y los fariseos convocan el concilio. Este detalle marca una inflexión. Ya no se trata de murmuraciones ni de pequeñas conspiraciones aisladas. Ahora el liderazgo religioso toma una decisión formal y deliberada sobre Jesús. Esta escena es trágicamente significativa. Los líderes de la religión, los guardianes del templo, se convierten en jueces de Dios mismo. El poder puede deformar incluso la espiritualidad más noble cuando se antepone el interés propio.
El concilio comienza con una pregunta que parece sensata. ¿Qué hacemos? Este hombre hace muchos signos. Pero detrás de esa pregunta se esconde el dilema entre la verdad y la conveniencia. No están analizando si Jesús dice la verdad, sino qué efectos tendrá su popularidad. Es un análisis político, no espiritual. El criterio de juicio no es la fidelidad a Dios, sino la protección de su estatus. Este detalle nos desafía a preguntarnos: ¿qué criterios usamos para tomar decisiones en nuestras vidas? El miedo a los romanos es central en su razonamiento. Temen que el pueblo se levante en apoyo a Jesús y que eso provoque una represión del imperio. Temen que vengan los romanos y destruyan nuestro lugar santo y nuestra nación. Este miedo revela una dependencia profunda del poder humano. Es irónico que, por temor a perder la nación, decidan matar a quien podía salvarla. El miedo a perder lo que tenemos puede llevarnos a decisiones profundamente injustas. En medio de este debate, aparece la voz de Caifás, el sumo sacerdote de aquel año. Él propone lo que será la decisión final. Conviene que uno muera por el pueblo, y no que perezca toda la nación. Sus palabras tienen un carácter pragmático, casi político. Él plantea un sacrificio humano como solución preventiva. Pero lo que ignora es que, sin saberlo, está profetizando el sentido profundo de la muerte de Jesús. Dios puede hablar incluso a través de quienes no tienen plena conciencia de sus palabras. El evangelista añade una nota teológica muy importante: Caifás profetiza sin saberlo. Jesús va a morir no solo por el pueblo, sino para reunir en uno a los hijos de Dios dispersos. Esta lectura teológica transforma el acto político en un acto salvífico. La decisión de eliminar a Jesús será el medio por el cual Él entregará su vida por la humanidad. La cruz, símbolo de muerte, se convertirá en símbolo de unidad y redención. La mención de que Jesús muere para reunir en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos es profundamente eclesial. Habla de una iglesia naciente que será convocada desde todos los rincones del mundo, no por la fuerza, sino por la entrega total del Hijo. La iglesia, entonces, nace del costado abierto del crucificado, como una familia universal convocada por el amor. La muerte de Jesús no separa, sino que une, rompe muros, construye puentes. El relato nos dice que, desde ese día, decidieron matarlo. No fue un impulso del momento, sino una decisión premeditada. Esto revela la gravedad de la situación. Los líderes religiosos se convierten en asesinos por conveniencia. No porque Jesús hiciera el mal, sino porque su bien los incomodaba. Esta lógica perversa sigue operando en el mundo. Muchas veces, los que hacen el bien son perseguidos, precisamente porque su luz revela las sombras de quienes prefieren el control. Jesús, sabiendo esto, se retira. No huye por cobardía, sino que se mueve con sabiduría. Su hora aún no ha llegado. Este gesto muestra su dominio de los tiempos, su obediencia al Padre. Jesús no se precipita, no actúa según la presión del entorno. Este ritmo obediente al designio divino es una enseñanza para nosotros. Vivir según el tiempo de Dios, no según la urgencia del miedo o la impaciencia. La mención de Efraín, ciudad cercana al desierto, recuerda el simbolismo del retiro. El desierto, en la Escritura, es lugar de encuentro con Dios, de purificación, de revelación. Jesús se retira allí con sus discípulos. No está solo, forma comunidad. En los momentos de crisis, la comunión se vuelve esencial. El retiro de Jesús no es un exilio solitario,
sino un espacio de preparación junto a los suyos. La Pascua se acercaba. Este dato no es solo cronológico, sino profundamente simbólico. Jesús se acerca a su Pascua, a su paso, a su entrega. Mientras los líderes conspiran para matarlo, Él se dispone a entregar su vida como el Cordero verdadero. La coincidencia entre su pasión y la Pascua no es casual. Él es el cumplimiento definitivo de todas las promesas. El pueblo, por su parte, sube a Jerusalén para purificarse antes de la fiesta. Este dato contrasta con la corrupción del Sanedrín. Mientras el pueblo busca la pureza ritual, sus líderes traman la injusticia. Esta tensión muestra cómo lo exterior puede volverse vacío si no va acompañado de una verdadera conversión interior. Jesús había enseñado que la verdadera pureza está en el corazón. El pueblo busca a Jesús. Se preguntan si vendrá a la fiesta, sabiendo que lo quieren matar. Este detalle muestra que Jesús ya es una figura central, pero también controversial. Hay expectativa, tensión, incertidumbre. Jesús no pasa desapercibido. Su sola presencia provoca preguntas, divisiones, decisiones. Aún hoy, encontrarse con Él exige una toma de posición. La figura de Jesús en este punto del relato se vuelve cada vez más solitaria y decidida. Aunque lo buscan para matarlo, Él no se esconde por temor, sino que se sitúa en un espacio de espera y discernimiento. Este momento recuerda a muchos personajes bíblicos que se retiraron antes de enfrentar sus misiones más difíciles. Moisés en el desierto, Elías bajo el enebro, David huyendo de Saúl. Todos, de algún modo, vivieron un tiempo de aparente invisibilidad que en realidad era de preparación. En ese espacio silencioso, Jesús forma el corazón de sus discípulos para lo que está por venir. La cruz, pero también la resurrección. Esta espera no es pasiva, es fecunda, como el invierno que antecede a la primavera. La dinámica del poder se vuelve cada vez más oscura en el texto. Quienes debían ser mediadores entre Dios y el pueblo se convierten en los principales opositores al plan divino. Esta inversión revela una verdad que atraviesa toda la historia de la salvación. Dios no siempre actúa desde las estructuras visibles del poder religioso o político. Muy al contrario, su acción muchas veces emerge en los márgenes, en lo inesperado, en lo pequeño. Jesús, rechazado por las autoridades, se convierte en el lugar donde habita la gloria de Dios. Este desplazamiento nos obliga a preguntarnos: ¿estamos abiertos a descubrir a Dios fuera de nuestros esquemas? El miedo al desorden, al caos político, a la represión romana es el motor del asesinato que se planea. Pero en este intento por conservar el orden, los líderes religiosos terminan traicionando al Dios del orden verdadero. El Evangelio nos invita a desconfiar de cualquier proyecto que en nombre del orden, oprima, silencie, margine o sacrifique a los inocentes. Jesús no es un revolucionario violento, pero sí es profundamente subversivo. Porque pone en crisis todo sistema que pretenda dominar al hombre. La verdadera paz que Él trae no es una calma superficial, sino una transformación radical de los corazones. El silencio de Jesús durante este tiempo de acecho es profundamente significativo. No sale a defenderse, no lanza acusaciones, no busca confrontar con las armas del mundo. Su silencio habla más que 1000 discursos. Este silencio es signo de confianza en el Padre, de entrega absoluta a la voluntad divina. Es un silencio lleno de contenido, de oración, de esperanza. En una época como la nuestra, saturada de palabras, de reacciones instantáneas,
De gritos por atención, el silencio de Jesús nos invita a recuperar la profundidad, a escuchar, a discernir. La teología joánica revela aquí uno de sus hilos más finos. La muerte de Jesús no es un accidente, ni una desgracia trágica. Es parte del designio salvífico de Dios. Por eso, aunque sus enemigos actúan movidos por intereses mezquinos, Dios puede obrar incluso a través de ellos. Este misterio de la providencia no significa justificar el mal, sino reconocer que el poder de Dios es capaz de sacar vida incluso del pecado, luz de la tiniebla, gracia de la herida. La cruz será el punto culminante de esta lógica. Donde el mundo vio derrota, Dios manifestó victoria. La tensión entre el templo físico y el cuerpo de Jesús está también latente en este texto. Los líderes religiosos temen por la destrucción del templo, pero no comprenden que en Jesús ya habita la plenitud de Dios. Él es el verdadero templo, el lugar de encuentro entre Dios y la humanidad. Este cambio de paradigma es radical. Ya no se trata de custodiar un edificio, sino de abrirse a una presencia viva y personal. Esta dimensión cristológica es central en la fe. Dios ya no está confinado a un lugar, sino que se hace presente en su Hijo, en su Iglesia, en cada corazón que lo acoge. El pasaje nos invita también a reflexionar sobre el papel del testimonio. Algunos de los que vieron el milagro de Lázaro lo compartieron con los fariseos. No sabemos si lo hicieron por malicia o por temor. Pero el hecho revela que los testigos pueden convertirse en canales de salvación o de conflicto. Ser testigo implica responsabilidad. No basta con haber visto u oído algo de Dios, es necesario decidir cómo responder. El testimonio puede ser un acto de evangelización o un acto de traición. Todo depende de la disposición del corazón. La mención del pueblo que sube a Jerusalén para purificarse antes de la Pascua añade una capa irónica al texto. Mientras el pueblo realiza sus ritos de purificación, los líderes religiosos están sumidos en planes impuros. Esta disonancia expone la tensión entre lo externo y lo interno, entre la forma y el fondo. Jesús había denunciado esta hipocresía muchas veces. Rituales vacíos que no transforman el corazón. La verdadera Pascua que se avecina no será una cuestión de lavados rituales, sino de un sacrificio de amor que purifica desde dentro. Jesús se convierte, sin quererlo, en el centro de todas las miradas. Todos se preguntan si vendrá a la fiesta. Este dato revela el poder transformador de su figura. Su sola presencia basta para inquietar, para provocar, para poner en tensión los cimientos de la religiosidad establecida. Aún hoy, Jesús sigue siendo incómodo para muchos. No puede ser domesticado ni reducido a una figura decorativa. Su evangelio siempre incomoda, porque llama a la conversión, al cambio, al desprendimiento. El Jesús verdadero no es funcional al poder, es la voz de Dios que llama a la vida. El decreto final, según el cual cualquiera que supiera dónde estaba Jesús debía denunciarlo, sella la traición institucionalizada. La religión se convierte en aparato de control. El que denuncia es visto como justo, el denunciado, como peligroso. Esta lógica perversa, tristemente, ha sobrevivido en muchas épocas y estructuras. Pero el Evangelio lo denuncia con claridad. Cuando la religión se pone al servicio del miedo, del dominio, de la muerte, deja de ser camino hacia Dios. Jesús, en cambio, muestra que el verdadero camino es el amor, la verdad, la entrega. Incluso en la hora más oscura, Él sigue revelando al Padre. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención.
en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Francis deseándote un día lleno de bendiciones.